cantábamos Dios invencible, Dios todopoderoso, ese Dios que a veces en un mundo de tormenta y de ruidos y de problemas, a veces no lo podemos ver. Cuando Pedro decidió caminar hasta el Señor Jesús por el agua, se encontró con esa tempestad que lo hizo mirar a los costados y quitar la mirada de Jesús. A veces nos encontramos así en el camino del Señor. Vamos hacia Él porque Él nos llama, porque allá vamos a donde está Él preparándonos un lugar. Pero el ruido, la tempestad, el enemigo que quiere que quitemos la mirada de Él, nos atemoriza. Y quizás empezamos a hundirnos o nos quedamos estancados, empezamos a dudar de las promesas de Dios y al final podemos clamar por ayuda. Y vemos a ese Dios que no nos falla. Por eso cantamos ese Dios invencible, ese Dios de lo imposible, que hace posible lo que nosotros no podemos. Es al Dios que conocemos, porque no le podemos cantar a un Dios que no conocemos, porque se va a reflejar en nuestra vida, en cada circunstancia, y Dios me llama a caminar por las aguas de este mundo que están llenos de tempestades, pero sin quitar la mirada de Él. Y con este pensamiento quiero que vayamos a la palabra de Dios y conozcamos o recordemos al profeta Oseas. Este profeta que fue llamado por Dios para llevar el mensaje a un pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo dividido, y que Dios lo había condenado a la esclavitud nuevamente por el imperio de Siria, y que iba a sufrir las consecuencias de la infidelidad que Israel tenía para con Dios. Y vamos a conocer a un hombre que tuvo que pasar por un montón de circunstancias difíciles, vivir en carne propia lo que Dios siente cuando le somos infieles, cuando el pueblo de Israel le fue infiel en su pacto. Y quiero que veamos un video que es un resumen del libro de Oseas, del mensaje de Oseas, un mensaje poético con mucho simbolismo profético, porque va a advertir lo que va a pasar al pueblo de Israel si no volvían a Dios, si no se arrepentían de sus pecados, si no dejaban la idolatría y un montón de cosas. Habían cambiado a Dios por otros ídolos. Muchas veces adoraban algunos a Dios, pero simplemente de labios. Y eso también pasaba ahí en ese momento. Y quiero que veamos este video así, resume, como introducción al tema que quiero que lleguemos, que es ver la respuesta de Dios. La respuesta de Dios ante un pueblo infiel. ¿Qué hizo? Vamos a ver el video. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá.
Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día, Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces Él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras.
Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos dos capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, Él dice que es movido por su misericordia y compasión y que Él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día Él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Wow, ¿no? Lo que Oseas tuvo que pasar, lo que Dios le hizo pasar a Oseas, qué increíble. Él vivió en carne propia esa desilusión, esa infidelidad de su propio pueblo, de Israel, que le fue infiel. Y le hizo vivir en carne propia a Oseas lo que él estaba sintiendo. Le dijo que se casara con una prostituta, que hablan los primeros capítulos que vimos ahí, Gomer. Y esta esposa, aún estando casado, le fue infiel. Y vemos a este Dios que se enojó, a este Dios que castigó, pero que en un momento también tuvo compasión. Y quiero que veamos a este Dios que al final del cabo termina amando a pesar de.
que su amor, su misericordia, su compasión son más importantes que el mismo pecado de Israel. El pacto que Dios hizo con su pueblo es más importante que la infidelidad. Si yo te preguntara si tu esposa o tu esposo te es infiel, ¿qué harías? ¿Qué harías, Leo, si tu esposa te es infiel? ¿Cómo te sentirías? Es muy difícil. Y a pesar de que Oseas se casó con una mujer prostituta, sufrió la infidelidad en carne propia. Era muy vergonzoso en ese tiempo casarse con una prostituta, y encima esta mujer se fue con uno de sus amantes cuando estaba casada con Oseas. ¡Qué dolor! ¡Qué impotencia! ¿Qué diría alguno de nosotros? Me separo. No, me separo. Me separo. Ya está. Y Dios sufre eso con la infidelidad de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios le fue infiel, cuando la iglesia de Dios le es infiel, sufre lo mismo que una esposa o un esposo le es infiel a su cónyuge. Y cuando Dios es un esposo fiel, y aún ante las infidelidades, Él sigue siendo fiel. Qué asombroso, ¿no? Qué asombroso es nuestro Dios. Y ahí describía todo lo que el pueblo de Israel, en donde había caído, su forma en que estaba viviendo, había colapsado la política como nación. Los líderes eran corruptos, había hipocresía en la adoración, la vida familiar era inestable, era un continuo apartarse de Dios hacia los ídolos. Había división en la clase de los pobres, injusticia social, ignorancia de la palabra de Dios. Había mala interpretación en el concepto del amor. Eran reacios a escuchar la palabra de Dios. Confiaban en el poder humano más que en el de Dios, se habían alejado. Creían que siendo iguales que los otros pueblos o más poderosos, iban a obtener victoria y el bienestar. Se habían alejado de Dios, de sus promesas. Y les invito a leer el libro de Oseas. Es un libro poético, donde Oseas en carne propia vive todos esos sentimientos y esas emociones que Dios vive, y las expresa en palabras asombrosas. Y de todo el libro, lo que más me impacta, y es el mensaje de hoy, es la esperanza que le da al pueblo de Israel cuando Él tiene compasión en los últimos capítulos, después de haber dado el mensaje a través de Oseas de las advertencias y del castigo que iba a recibir. Cómo Oseas expresa ese amor tan misericordioso y compasivo de Dios. Y por eso vamos a ir al capítulo 14. Al capítulo 14, donde una vez que el pueblo
se arrepiente y tenga ese quebrantamiento de corazón por estar lejos de Dios, por haberle fallado a Dios, por haberle sido infiel a Dios. Una vez que se arrepientan, una vez que vuelvan a Dios, Él dice en el versículo 4 de 14, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. ¡Wow! De pura gracia. Él decide, a pesar de la infidelidad de su pueblo, Él decide no romper el pacto. Decide seguir amándonos, seguir amando al pueblo de Israel. Eso me sorprende, me impacta. Y en el versículo 5 aún me impacta más Oseas. ¿Cómo va a describir? Tiene que buscar un símbolo para describir esta ayuda, esta bendición, esta gracia. Es algo que no podemos describir con nuestras palabras, y él busca algo sencillo, algo natural para describir lo que Dios es y está haciendo y lo que quiere con el ser humano. Dice, yo seré para Israel como el rocío. Eso me llamó la atención en todo el libro. Como el rocío. ¡Wow! ¿Por qué habrá puesto eso? Y empecé a investigar. Por eso le titulé a este mensaje El rocío celestial. Antes, en el Génesis, al comienzo de la creación, no había lluvia. La naturaleza se alimentaba del agua del rocío. Había un vapor. El rocío es vapor. Es la condensación de la frescura de la mañana, del amanecer, que se convierte en gotas. Y en la antigüedad, toda la naturaleza se alimentaba del rocío, se vivificaba del rocío, se fortalecía del rocío. No había lluvia. Hasta que vino el diluvio. Y empecé a entender o buscarle sentido a este simbolismo que Oseas hace del proceder de Dios, de la respuesta de Dios, esa pura gracia, ese favor, ese Dios ayudador, ese Dios salvador, va a ser para Israel como el rocío, como ese reverdecer, como ese avivamiento de algo que está seco, de algo que está muriendo, de algo que necesita los nutrientes para el cual fue creado, para poder lograr su cometido, que es el fruto, en este caso la naturaleza. Y la naturaleza logra su fruto, logra su objetivo, logra lo que nosotros tenemos y vemos y podemos disfrutar. La bendición de esa naturaleza es la gloria a Dios. La naturaleza responde a Dios otorgándole la flor, el fruto, los beneficios. Pero sin el rocío se muere, queda en el desierto. Y esto es lo que Dios
lo que Dios hace con su pueblo. A pesar de que si Dios quiere no bendecir más a su pueblo, si Dios quiere divorciarse de su pueblo, está en todo su derecho, porque su pueblo le fue infiel. Pero Él no lo hizo, porque su naturaleza es de amor, su naturaleza divina va en contra del egoísmo, va en contra del sufrimiento, del castigo. Él prefiere amar. Él prefiere restaurar. Él prefiere bendecir, ayudar, dar vida. Porque Él es la vida. Y por eso aquí el rocío habla de nuestra historia. Dice el versículo 4, como leemos, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esta promesa es gloriosa, no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todos sus hijos, aquellos que han renovado su pacto, que han arreglado las cuentas con Dios, que han clavado esas iniquidades en la cruz del Calvario, en ese Salvador que Dios proveyó para poder enviarnos el rocío. Solo el rocío llega a un lugar donde se espera. La tierra seca clama al cielo por el rocío. La vegetación, el lirio, las plantas claman por el rocío para cumplir su propósito. Y el rocío llega a un lugar donde es aclamado, donde se espera, donde es creado para un propósito. Y ese rocío, dice en Deuteronomio 32:2, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Ese rocío destila y llega a mi mente para llegar a mi corazón a través de su palabra. Como llovizna sobre la grana, como las gotas sobre la hierba. Hay un montón de versículos y profetas que usan como ejemplo el rocío de Dios, el rocío celestial, como bendición, como ayuda, como poder. Gedeón, cuando Dios lo llamó para que gobernara a su pueblo y lo libertara de la esclavitud de los amonitas, que eran muchísimos, dijo, yo Señor, yo no puedo, ¿estás seguro que soy yo? Y empezó a desconfiar hasta de sí mismo. Y le dice, bueno, Dios, si es así que me has llamado y que yo voy a ser el libertador, voy a sacar un trozo de lana al patio y al otro día cuando salga quiero que esté con el rocío, esté mojado, húmedo, con tu rocío, y la tierra esté seca. Y al otro día fue y pasó. Esa lana estaba húmeda por el rocío. Dios le demostró que sí, que Él era el elegido. Y aún dudó y dice, Señor, ¿podemos esperar otro día más y lo hacemos al revés?
que no se moje la lana, porque capaz que justo cayó el agua ahí, pero ahora que no se moje la lana y que se moje la tierra. Aún dudando Gedeón, pero él buscó ese ejemplo del rocío de Dios. ¿Cómo interpretaban que el rocío era poderoso? Para Gedeón iba a ser la respuesta a que Dios le iba a dar el poder y la autoridad para libertar a su pueblo y darle la confianza que necesitaba. Y así fue, y Dios le otorgó, Dios tuvo paciencia, amor y cumplió su deseo. Qué Dios misericordioso, ¿no? Y hay un montón de ejemplos también que no me dan el tiempo para poder tocar, donde estos hombres de Dios usan al rocío para explicar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Simplemente los voy a mencionar. A Elías, la fe que le dio a Elías ante 400 Baales que él tenía que destruir, que supuestamente eran profetas, pero que venían en nombre de otros dioses. Pero el único, Elías ahí solito, dice: yo vengo en nombre de Dios. Y ahí Primera Reyes 17:1 dice: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galá, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Qué importante el rocío, ¿no? Para las naciones. El rocío de Dios, la bendición de Dios, la aprobación de Dios. Y muchos profetas más usaron este ejemplo. Después les animo a que investiguen. Y cómo estos hombres describen la benevolencia, la bondad, el corazón de Dios a través del rocío celestial. ¿Cuánto necesitamos del rocío de Dios, no? En momentos difíciles, en distintas circunstancias, para que nos refresque, para que para que podamos sacar la belleza interior de Dios, de Cristo en nuestra vida, y otros puedan conocerle a Él, no a nosotros, a Él, y a través de nosotros conocerle a Él. Ese rocío va a revelar también todas las cosas malas que hay en nuestro corazón. Porque en la mañana, cuando vos ves la vegetación, amanece con telarañas, con bichos. Y el rocío hace revelar esas a veces telarañas que no se ven por sus gotitas. Entonces, es lo que le decía al pueblo de Israel. Es necesario el rocío de Dios para que esos defectos salgan a la luz y los podamos corregir. Y esas promesas son también para nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón que seguir trabajando, que seguir arreglando, que seguir cambiando. Pero la clave está en reconocerlas. Mientras más cerca estoy del rocío de Dios, más voy a poder ver los defectos, más voy a poder reconocerlos. Y algunos quizás van a tardar más y otros menos. Pero la clave está en reconocerlos, en arrepentirse, en quebrantarse, en buscar a Dios, en seguir adelante. Y me impacta porque va a usar ejemplo, va a usar 5 elementos
Oseas, acá en el versículo 5, podemos ver producto del rocío de Dios, el lirio, el líbano, el olivo, el trigo y la vid. Cada uno de estos elementos tiene un significado que vamos a ver rápidamente. El primero es el lirio, dice que yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como el lirio. Este primer elemento son características que el pueblo de Israel tiene que tener, que Dios desea que tenga y que con su rocío va a hacer que ese lirio cumple con el propósito y la función por el cual Dios lo creó. Y ahí me habla del testimonio. ¿Por qué? Porque es una planta que florece en cualquier lugar, en el frío o en el calor. Y nosotros con el rocío de Dios, no importa en el lugar donde estemos, en qué situación estemos, en qué circunstancia Dios nos lleve, al desierto, a Canaán, donde fluye la leche o miel. Depende en qué circunstancia estemos viviendo, tenemos que ser como el lirio. Seguir mostrando frutos, seguir dando testimonio de que somos hijos de Dios. A pesar de la tempestad, de la sequedad, del tiempo difícil, el verdadero hijo de Dios, aquel donde Dios va a llenar de su rocío, va a ser el que sea como el lirio. Dice que lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Hundirá. ¿Quién es el que va a dar el crecimiento a este lirio o a este cedro que vamos a ver ahora? Dios hace la obra en nosotros. Él la hace con ese rocío, con esa gracia, con su palabra, con su Santo Espíritu, hace la obra en nosotros. Y aquí me habla de las raíces como el cedro, el segundo elemento, como el cedro del Líbano. El cedro tiene una particularidad de que sus raíces son el doble de tamaño del tronco. Es decir, si el tronco mide 2 metros, las raíces de profundidad van a tener 4 metros. Y el cedro llega a medir hasta una edad adulta de 40 metros. Es el árbol más recto en el tronco. Y sus copas van en forma de triángulo. Y va de un color verde intenso en las hojas de abajo. Y al final, en la copa, terminan verde azulado. ¡Wow!, ¿no? Todo lo que descubrí. Bueno, sabía que eran, pero de 40 metros, eran grandes, fuertes. Su perfume es inigualable a otro árbol. Su madera es la más dura. Y eso nos habla de lo que hace el rocío de Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, mientras más cerca estamos del cielo, su gloria se va a ver en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y eso me habla de conocimiento, de poder echar raíces, crecer, de poder crecer. No hay límite, no hay límite. El rocío de Dios es tan fuerte, es tan potente, que nos hace, mientras más cerca estar de Él, nos hace parecernos a Él. Tan cerca llega
el Líbano, el cedro del Líbano al cielo que ya va tomando su color celeste. Así debemos ser nosotros. Nutrirnos de Dios, crecer en su palabra, conocer más de Él, alimentarnos de su comida que es su palabra, para poder lograr esa firmeza. Y siempre derecho, siempre hacia arriba, buscándolo a Él, no desviarnos para poder dar el fruto, que es un aroma fragante para Él, que es un perfume en gratitud a Él. Debemos ser como el cedro del Líbano, porque Él va a hacer esa obra. Dice, sus vástagos, el versículo 6, crecerán. Las ramas crecerán y tendrán el esplendor del olivo. Acá usa otro árbol, el olivo, que da el fruto de la aceituna. Y me habla de ese fruto que Dios espera de Israel, para el cual ha sido elegido y que aún no lo entiende. Pero la promesa de Dios en el futuro dice que un día lo va a entender y que cumplirá el propósito por el cual Dios hizo el pacto con Israel. Pero ese fruto aún, la iglesia, también es otorgado el beneficio de poder darle gloria a Dios a través de nuestras acciones. Pero ese fruto, para que pueda lograrse, necesita poda. Necesita que saquemos a todas aquellas cosas que impiden que llevemos fruto. Uno de los aceites más caros es el aceite de oliva y que tiene un montón de propiedades. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Las únicas obras y acciones valederas en este mundo son las que hacen los hijos de Dios, porque llevan fruto, porque son a través del poder de Dios, porque son obra y son evidencias de nuestro Dios amoroso, porque sin Él no lo podríamos lograr. Sin Él seríamos infructíferos, personas que no producen nada, religiosas, que simplemente, como el pueblo de Israel, se había puesto religioso, que simplemente adoraban de labios. Y Dios le dice, ustedes me adoran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Él apunta al corazón. Y quiere darnos un corazón nuevo, un corazón renovado. Y sí, tiene mucha tarea el Espíritu de Dios en nosotros, porque es un corazón de una naturaleza pecaminosa, contaminado con el pecado. Pero gloria a Dios que nos ha regalado el rocío, la salvación, la ayuda. El otro elemento que usa, termina el versículo diciendo, y la fragancia del cedro del Líbano, y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Recién lo dijimos, es el árbol más perfumado, un aroma único tiene el cedro del Líbano. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo Israel, quiere de su iglesia, que podamos
dar ese perfume a aquellos que no le conocen, que les intrigue y que les acerque a Dios, a aquellos que aún no le conocen. El versículo 7, volverán a habitar bajo mi sombra. Qué gran promesa, ¿no? Dios aún ahí en el dolor por la infidelidad de Israel, Dios aún tiene esa esperanza de que un día van a estar bajo su sombra. ¡Wow! ¡Qué paciencia Dios!, ¿no? Y aún Él decide amar, aún decide dar su gracia, su pura gracia. Aún decide un Dios todopoderoso que lo tiene todo, esperar en un ser humano infiel, pecador. Eso somos nosotros. ¿Cómo no adorarle? Y ese rocío alcanzó a los gentiles, a nosotros. ¡Wow! Aún un motivo más para agradecerle, para bendecirle. Porque no nos correspondía. Pero su gracia alcanzó aún a judíos, a griegos, a todo el mundo, a nosotros. Y dice el versículo 7, volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Ahí usa otro elemento, el trigo, en cuarto lugar. Y el trigo, sembrás una semilla y con el riego se multiplica muchísimo. Tiene un poder de multiplicarse asombroso. Y eso me habla de la multiplicación, de que yo debo reproducirme en otro, como trigo que soy plantado en un lugar, en una ciudad, en un barrio, en un entorno de muchas personas. Soy como el trigo, que debo multiplicarme. Lo que yo recibo, ese rocío, esa gracia de Dios, debe llegar a mi entorno. Dios quiere eso con su pueblo Israel. Dios quiere eso con su iglesia. Es el propósito general, universal de Dios para con el hombre, de que sean un pueblo que le adore en espíritu y en verdad este corto tiempo que queda en este mundo y por toda la eternidad. Es ese pueblo que Dios quiere, fiel, santo, que lo va a acompañar por toda la eternidad para cumplir el propósito original de un principio, de crear un pueblo para sí, que le reconozca como Dios, que le honre y Él pueda mostrar su bendición y su grandeza y su amor y su misericordia. Es ese trigo. Y por último, usa un quinto elemento. Dice, echarán renuevos como la vid, serán tan famosos como el vino del Líbano. Usa la vid. ¿Y la vid de qué me habla? La palabra de Dios habla que la vid en Juan 15, ¿quién es la vid? Dice 15:1. Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Representa a Jesús que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el Padre es el que hace la obra. Y nosotros tenemos que renovarnos en Cristo. Cristo viene a nuestra vida y nos deja al Espíritu Santo. Él se va a preparar un lugar y nos deja al Espíritu Santo para que continúe la obra
y para que nos podamos renovar y ser llenos de su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, la vid. Que podamos estar nutriéndonos directamente de la vid, de la fuente de nutrientes, del rocío de Dios, que es el que labra, que es el que riega, es el que da los nutrientes para el fruto. Nosotros los pámpanos, y el que en mí no lleva fruto es cortado, dice. No sirve. Y por eso debemos nosotros nutrirnos del Señor Jesús. Nos habla del renuevo a través del Señor Jesús, a través de la vida de Cristo, a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Dios obrando en nosotros, la Trinidad obrando a favor de nosotros. ¡Wow! ¡Cuánto rocío y bendición de Dios cubriéndonos para que logremos ese fruto, logremos ese propósito en el lugar donde Él nos ha plantado! Y serán tan famosos como el vino del Líbano. En la Reina Valera dice, su olor será como el vino del Líbano. ¿Saben qué? Creemos que nosotros aquí en Mendoza se creó el vino acá en Mendoza. Pero les tengo una mala noticia, no es así. ¿Saben quién fue el primer viticultor? El que hizo la viña, la vid, el que la produjo y produjo el vino. Fue un hombre de Dios. Fue el primer borracho, fue el que probó el vino, Noé. Noé fue el primer viticultor y el primero que creó el vino. ¿Saben dónde después vivió Noé? En la tierra de Canaán. ¿Dónde se encuentra la tierra de Canaán? En la zona del Líbano. Por eso de ahí sale el vino más antiguo, el mejor vino, porque está entre montañas y el vino se conserva a una temperatura ambiente, 17, 18 grados, ideal para el vino, 20 grados, las mejores uvas. Y hay un dato importante también, interesante. ¿Cuál fue el primer milagro del Señor Jesús? Convertir el agua en vino. ¿Y en dónde fue? ¡Ah, qué casualidad! En Canaán. En Canaán. ¿Cómo ya los profetas de la antigüedad ya conocían dónde es el vino más famoso? Y de ahí surgieron las vides, se fueron importando en distintos países, pero nuestro Señor fue al lugar correcto, hizo el mejor vino. Y ese vino nuevo que nos habla el Señor Jesús en una de sus parábolas, es el vino nuevo, es la vida nueva que Él produce en nosotros, que no se puede poner en odres viejos, porque es un vino celestial.
Es producido a través del rocío del cielo. Es el vino que leímos en Isaías, la profecía de Isaías, que allí en las bodas del Cordero vamos a tomar del mejor vino. El mejor enólogo de toda la historia y que existe es el Señor Jesús. Ese vino nuevo que Él ofrece al sediento. Debemos llenarnos de su Espíritu Santo, de esa vida nueva, de ese renuevo que Él ofrece a través del rocío. Es el que planeó para Israel un día. Y termina diciendo el versículo 9, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Termina con esta advertencia y con estas palabras, Oseas, animando a su pueblo a tener este renuevo, a recibir esta pura gracia de Dios como el rocío. Que el rocío de Dios, hermanos míos, nos alcance, que podamos buscarlo, porque está ahí, y Él va a hacernos, nos va a renovar, va a dar los nutrientes necesarios para lograr el propósito que Dios tiene planeado en nuestra vida para cada uno de nosotros, en el lugar donde nos ha plantado, en la iglesia donde nos ha puesto. Pero debemos recordar que debemos llevar ese fruto como el olivo, que debemos ser como el lirio, dar ese testimonio, esa evidencia, que debemos tener ese conocimiento de Él, esa experiencia de conocerle a Él. Dice el capítulo 4, quiero leer una cita antes de terminar. Miren lo que Dios dice, es asombroso acá. Una de las partes, una de las poesías que usa Oseas para animarles a que lean después. El versículo 1 y 2. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjuicio y la mentira, abundan el robo, el adulterio, el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Vemos ahí las palabras que Dios usa. Vemos en el versículo 6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y así sigue el libro de Oseas. En el capítulo 6, versículo 6, dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. Vemos a este pueblo en el capítulo 7, versículo 14, no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas para obtener lo que ellos quieren. Maquinan maldades contra mí, dice el versículo 15, no se vuelven al Altísimo, dice el versículo 16, y así les animo a que sigan leyendo. Les animo. Y que podamos buscar este rocío de Dios. Que podamos ponernos a cuenta con Él. Para que esas naciones le conozcan
Y como Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel, que las naciones sean bendecidas a través de él, que a través de nosotros también sean bendecidos aquellos que aún están en desgracia, que aún no le conocen y que van camino a la perdición. Que el Señor nos bendiga con su rocío y nos haga florecer como el cedro del Líbano. Vamos a terminar en una palabra de oración. Amado Señor, gracias porque tu rocío es evidencia de ese amor incomparable, de esa compasión, esa misericordia y esa bondad que has tenido con tu pueblo Israel y con nosotros, tu iglesia. Gracias porque ese rocío no merma, ese rocío se renueva cada día, tu gracia, tu pura gracia se renueva cada día, nos sostiene, nos alimenta, nos nutre para crecer como el Líbano, como el cedro del Líbano, nos renueva como es el vino nuevo que tú haces en cada vida. Gracias, Padre Celestial, por tu rocío. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu bondad para con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Restáuranos, Señor. Aviva, Señor, el fuego en nuestro corazón de tu Santo Espíritu. Queremos que obres a través de nuestra vida imperfecta. Ayúdanos, Señor, con tu rocío. Gracias, Padre Celestial, por tu rocío celestial. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.